muchas veces tratamos de, desde esta perspectiva de acá, entender ese modelo de sociedad que llevaron adelante. Probablemente el modelo de sociedad ni siquiera esté contemplado por las características que tuvo y que tiene en ningún tipo de análisis filosófico político, ¿verdad? Sui generis, ¿verdad? Cuando yo decía lo del comunismo y aludía a una cuestión de vivir en comunidad, de hacer todo entre todos. Ellos, por ejemplo, van a comer, comen entre todos. Salen a cazar, salen una partida. Van a buscar tubérculos o algo que sea, van todos juntos. Van a Ñemboyoroquí, todos juntos. Ese concepto es importante, pero hay un elemento muy importante que es la libertad. Porque ellos no se consideran dueños de nadie, por eso que jamás aceptaron la expresión ñandeyara, por ejemplo. Es ñanderú el que está, ¿verdad? No ñandeyara. Allí ya hay un concepto distinto otra vez. Y por otra parte, algo valioso, el concepto profundo de la perfección. Cuando ellos dicen, en guaraní se dice ñeengatu, y nosotros acá entre los paraguayos ñeengatu, el parlanchín, el hablador. Entre ellos ñeengatu es el que tiene algo que decir y el que, porque la palabra es sagrada. Ellos no hablan así como nosotros porque es por hablar, sino que cuando tienen algo que decir. Y el que habla tampoco es él, sino que el que ñanderú es el que habla. Dice ñandeyurú, piense ñanderú, peje, y porciones, pedacitos de Dios son las que salen. Y ese nombre, por ejemplo, tienen los abacatú. Abá, persona catú, plenas. Claro. Totalmente terminado. Ellos buscan el tecocatú. Lo contrario a eso el tecomaná. El tecomaná la vida es regular anormal. Y que hacen inclusive, se quitan el nombre y se ponen uno nuevo y con eso recuperan su tecocatú, ¿verdad? Ahora, otro dato importante. Cadogan, que estudia Lombia, en su famosa obra de Buracuitá, dice claramente el Envigá identifica al ser, a la persona, como almas, palabras, almas. Palabras, almas, palabras. Y hasta ahora hay una tradición, no solamente guaraní, sino que paraguaya, de referirnos, por ejemplo, a la muerte, no como manó, sino como oyejequí. Oyejequí es el que se desprende que el alma. Y hoy toda una novedad para nosotros hablar de los 21 gramos, que los grandes centros de investigación, el peso del alma. Y resulta que ellos hace rato decían, oyejequí, es algo que se desprende. Migra el alma y queda el cuerpo. ¿Y qué hacen? En la posición fetal vuelven a enterrar en la urna pensando que con un poco de ñemboé, un poco de yeroquí, ese ser puede volver a renacer. Sí, es tan importante la palabra, la lengua entre la cultura guaraní, porque es una cultura judeo-cristiana, cuando estamos nosotros, Dios le tomó un pedazo de arcilla y sopló esa arcilla y hizo al hombre. Pero en la cultura guaraní, Dios hizo al hombre cuando le dio la palabra, porque la palabra es la forma de que él tiene de comunicarse con Dios. Por eso es tan importante, no solamente para la cultura guaraní, para nuestra cultura también. La persona que tiene uso del habla, que tiene el don del habla, tiene poder dentro de nuestro país. Entonces es importante, y yo no quiero dejar pasar, ya que viene el profesor David, que sabe mucho de este tema. Quizás tengamos que hacer otro programa para eso. El padre Melía da una visión muy pesimista del guaraní, del idioma guaraní, habla en el idioma guaraní y dice que está desapareciendo, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son las políticas lingüísticas que se están aplicando ahora para revertir eso? Porque una gran preocupación de que nosotros en un determinado momento tengamos que perder la lengua. Sí, así dos cositas previas. Uno, en cuanto al tema del concepto que decía de la perfección, es muy importante en este caso entender el tecocatú, el ñengatú, el abacatú. Ellos hablan continuamente, ellos no vienen en la especulación de me porto mal y me voy al infierno, porque el infierno no existe, pues. Lo más complicado para los religiosos franciscanos, jesuitas y compañía, mercedarios, dominicos, fue intentar hacerle entender lo que es el pecado. Jamás, hasta ahora no entiende qué es el pecado. El pecado es un trastorno cristiano, no un trastorno indígena. El indígena, de hecho, viene para ser bueno. En su perspectiva no está mal, es decir, no existe la ñaneta. La ñaneta es la traducción del infierno cristiano, y el Ibaga es el cielo cristiano. Para él, eso que está allá arriba se llama Arapuy. Arapuy, que es la bóveda celeste, el firmamento, no tiene una connotación religiosa. Bueno, por una parte. Por el otro lado, y un dato interesante que hablábamos recién de Narciso Recolmán, por mucho tiempo en el Paraguay se tomó como mito guaraní el caso de Luisón, el caso del Teyuyaguá, del Ao, ¿verdad? Teyuyaguá, que aparece, dice,
un lagarto con 7 cabezas de perro, ¿verdad? Bueno, cuando yo en más de una ocasión le he preguntado a algunos de ellos si Pepe Picuala te Yuyagua, Pejechaba, te Yuyagua, me dice, mira bien, va a ser te Yuyagua, no, ni Catuy, o te Yu o Yagua, me dice, bueno, ni Catuy, se da el 6 de Yuyagua, pero Penemba, le digo yo de usted, no, pero anda yo en Es decir, esa fue la ficción y lastimosamente nosotros nos hemos dedicado todos estos últimos años a enseñarle a la criatura que Luisón es bonito, que es lindo, que es parte de la tradición y al final termina devorando cuando encuentra en el camino. Luisón es una tradición occidental, mimetizada que aparece como Loizón en cualquier otro lugar. Y bueno, y ahora voy a lo puntual de Hugo cuando decía lo de Meliá. Yo creo que los tiempos cambian, ¿verdad? Y si analizamos el guaraní de 30 años atrás, era un guaraní en una situación paupérrima, terrible. Hasta allí inclusive había que pedir permiso para hablar en la radio en guaraní, habría que, en este caso, inclusive ir allá por el fondo a hablar. Resulta que a partir del 92 entra en la Constitución, en el 94 entra la reforma con sus luces y sus sombras, se puede cuestionar todo. Hoy el guaraní está allí. Desde el año antepasado es idioma oficial del Parlasur. Increíblemente, les cuento, hay 6.000 lenguas en el mundo, no es un dato mío, es de la UNESCO, y dicen que de las 6.000 lenguas, más de 3.000, un poco más, están en peligro de muerte. Y la UNESCO decía el año pasado, cada 15 días muere un idioma en el mundo. Entre las 3.000 lenguas vivas, sanas, está el guaraní. El guaraní tiene 10 millones de guaraní parlantes, comparado, por ejemplo, con los chamacucos del Chaco, que en el último censo aparecían 140 individuos. 140 acá bien apretados, en esta pieza cabemos. Bueno, y hablamos de 10 millones de guaraní parlantes, buenos o malos, pero guaraní parlantes al fin. Y eso, ¿dónde hoy repercute? En un fenómeno muy llamativo. Mozilla pide la traducción del famoso navegador Firefox. Exactamente. Firefox, zorro, ¿verdad? Yo llevo la imagen y le muestro a un líder que estaba acá frente al INDI y le digo, yo vaya a y mira y me dice, ¿cuá? Aguará, me dice. Aguará, leo. Juguaitatá. Aguaratatá, me dice. Le pasamos el dato a Mozilla. Mozilla aceptó la denominación Aguaratatá y hoy tenemos la versión de Mozilla, el navegador, traducido con 42.000 vocablos y es la versión número 137. De 6.000 lenguas, 137 idiomas tienen lo más avanzado en materia de internet, que es un navegador, y tenemos la versión guaraní. De una manera impensada e impensable, hoy tenemos Wikipedia en guaraní. ¿Qué significa eso? El guaraní se está ayornando a estos tiempos. Hoy uno entra a las redes sociales, la gente escribe. Yo, por una parte, compartiría esa cuestión de decir ya que está en peligro por aquello de que, bueno, vamos a seguir despertando a más gente. Presumo que esa es la intención profunda de él. Ya que falta todavía, ya que esto, ya que aquello, está por morir. Pero en la práctica lo que estamos viendo, inclusive, para que engañarle, ¿verdad? Un hermoso domingo, un programa tan importante como el de ustedes y el Centro de Atención de Guaraní. ¿Qué hace que individuos de la talla de ustedes, con el respeto que se merecen, le digo, ¿verdad? No quiero herir la modestia de ninguno, gente con una alta intelectualidad, como recién habló también el doctor Hugo, estamos hablando de gente de alto volumen, de peso pesado. ¿Y cuál es el tema de atención? El guaraní. ¿Y qué dijo él? Es interesante. ¿Qué dicen ustedes? Yo no sabía, 10.000 años. Es decir, eso es un signo de que las cosas van cambiando y tienen que seguir cambiando. Y son instancias como estas, las válidas, para que un montón de gente que nos escucha en cualquier lugar del mundo, porque en cualquier parte del mundo nos estarán escuchando, para que la gente diga, yo no sabía. Por ejemplo, y quiero unos datos nomás que le quiero brindar, porque cerraría la historia sin que sea completa. ¿Por qué tanto insistir de parte nuestra con el tema guaraní? Porque 40% de Paraguay sigue siendo analfabeto. Saquémosle el maquillaje y 40% de Paraguay sigue siendo analfabeto. Así de sencillo. 40% sigue siendo guaraní hablante. La educación paraguaya le negó, le discriminó, le degradó al guaraní hablante hasta hoy. Viene una criatura a la escuela y se queda embelesada y ya hijo va, mira allí arriba el docente no entiende una miserable palabra. Un señor venía yo con él de Caguazú y me decía, profesor, uy, ¿qué es la escuela? ¿Ves a la escuela en Enrique Chupé? Triste. Y voy a este ejemplo. Si yo voy a conjugar un verbo en castellano, yo le agrego las desinencias al final. Yo digo camín y después amos. Y esa criatura que que viene de la casa hablando 5 años guaraní, entra hoy a la escuela, esa criatura tiene otra estructura. Y cuando va a conjugar dice,
A, guatá, re, guatá, o, guatá. En guaraní prefijos, Sí. en castellano y sufijos. Y nadie jamás se apiadó, por lo menos de buscar una técnica para decir, ah, no, pero esta tiene una estructura distinta. Cuando yo digo, por ejemplo, Monbuiri vive, cualquiera de ustedes me dice desde lejos, pero en realidad no dice desde lejos, aquí dice Monbuiri lejos vive desde. En guaraní, posposición. En castellano y preposiciones, ¿verdad? Cuando yo digo, por ejemplo, ibate, en castellano, en guaraní ibate, y el guaraní hablante no tiene la noción de la concordancia. En castellano va a ser alto, alta, altos, altas. En guaraní no hay ibate, ibatá, ibatos, ibatás. Entonces, allí están las razones profundas. Hablamos de derechos humanos y yo quería ponerle ese matiz a esta discusión para que tenga un sentido más, digamos, más real. El por qué tanta insistencia y por qué yo también le doy tanto valor a este gesto de ustedes de compartir una mesa como esta dedicada al guaraní.